en 1838, dos niñas de 12 años llegaron a Tennessee con fotografías de sí mismas de 1801. Conocían detalles personales sobre los hábitos de desayuno de George Washington. Recordaban conversaciones con soldados que habían muerto 60 años antes de que ellas nacieran. Pero esto es lo que hizo que todo un pueblo gritara de terror. Cada familia que las acogió envejeció 40 años y 6 meses y luego murió de vejez extrema. Cuando los lugareños finalmente siguieron a estas niñas a medianoche, descubrieron algo que desafiaba toda ley de la naturaleza. No eran niñas en absoluto. Antes de sumergirnos en la historia, haz el favor de hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte más historias impactantes como esta mañana. También deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta conectar con nuestra audiencia global. Ahora, continuemos con la historia. La niebla se extendía densa por Millerville, Tennessee. En aquella tarde de octubre de 1838, aferrándose al suelo como dedos fantasmales, el pequeño pueblo se había acomodado en su ritmo habitual cuando dos pequeñas figuras aparecieron en la puerta de la iglesia de Santa María. Se quedaron perfectamente quietas en la bruma, sus siluetas apenas visibles contra la luz moribunda. El reverendo Samuel Hayes abrió la pesada puerta de roble para encontrar a dos niñas que parecían tener alrededor de 12 años. Pero algo hizo que se le erizara la piel con inquietud. Sus ropas pertenecían a otra era, telas desvaídas cortadas en estilos pasados de moda por décadas. Los patrones eran intrincados, cosidos a mano con esmero, pero tan gastados como si hubieran estado viajando durante años. Lo que verdaderamente inquietó al reverendo fueron sus ojos, ojos antiguos y sabios que parecían contener décadas de secretos detrás de rostros juveniles. Cuando la primera niña habló, presentándose como Constance Blackthorne, su voz tenía un peso que no correspondía con su apariencia. Su hermana Cordelia observaba al reverendo con una intensidad que le hizo querer dar un paso atrás. Se comportaban con una madurez antinatural, su postura perfecta, sus movimientos deliberados. Cuando Constance sacó una carta escrita con tinta desvaída, afirmando que era del reverendo Marcus Whitfield del municipio de Clearwater, Hayes sintió que la sangre se le helaba. Whitfield había muerto hacía 15 años y Clearwater había sido abandonado después de un incendio en 1822. La carta parecía imposiblemente vieja, el papel amarillento y quebradizo. Sin embargo, las niñas afirmaban haberla recibido semanas antes. Hayes las invitó a entrar, el deber cristiano superando la creciente inquietud. Al cruzar el umbral, la temperatura bajó varios grados y las velas parpadearon. A pesar de no haber viento, las niñas se sentaron en el primer banco con una facilidad practicada, cruzando sus pequeñas manos sobre sus regazos. Cuando Hayes les preguntó sobre su viaje, Cordelia finalmente habló, su voz igualando la extraña madurez de su hermana. Afirmaron haber viajado desde Virginia, caminando la mayor parte del camino, durmiendo en edificios abandonados, pero su historia no cuadraba. Hablaban en un dialecto arcaico, usando frases que habían caído en desuso antes de que Hayes naciera. Rechazaron su sencilla comida, afirmando que la comida sabía demasiado fresca. Cuando les trajo agua del pozo, la examinaron cuidadosamente antes de beber, probando su pureza de maneras que iban más allá de la mera precaución. A medida que avanzaba la noche, las niñas compartieron detalles sobre eventos de décadas antes de su supuesto nacimiento. Hablaron de la gran helada de 1816 con el conocimiento personal de alguien que la había vivido. Describieron edificios demolidos antes de su presunto nacimiento. Mencionaron a personas por apodos de la infancia en lugar de los nombres formales que todos los demás usaban. El verdadero horror ni siquiera había comenzado, porque lo que el buen reverendo descubrió en sus pertenencias personales desafiaría todo lo que creía sobre la mortalidad misma. A la mañana siguiente, el reverendo Hayes decidió examinar las escasas posesiones de las gemelas mientras asistían a sus oraciones matutinas. Lo que encontró desafiaba toda explicación lógica, escondido, bajo capas de tela, gastada,
Había un daguerrotipo fechado en 1800, uno que mostraba exactamente a las mismas dos niñas, sin ningún cambio. La imagen era nítida, tomada profesionalmente, y llevaba el sello de un estudio de fotografía en Charleston que había cerrado décadas antes. Debajo de la fotografía yacía una colección de registros médicos de varios doctores de múltiples estados, todos documentando el mismo patrón perturbador. El doctor William Ashford de Georgia en 1825 había registrado sus estaturas, pesos y salud general, notando una inusual resistencia a las enfermedades infantiles comunes. La Dra. N. de Vallis Margaret Stone de Virginia en 1830 había documentado medidas idénticas, expresando desconcierto por su falta de crecimiento en un período de 5 años. Lo más perturbador eran los obituarios, docenas de ellos, cuidadosamente conservados en una carpeta de cuero, de personas que las gemelas afirmaban haber conocido personalmente. No se trataba de muertes recientes, sino de personas que habían fallecido décadas antes de que las niñas supuestamente nacieran. Cada obituario estaba anotado con una caligrafía infantil, con recuerdos personales y detalles íntimos que solo amigos cercanos conocerían. El Dr. Edmund Thorne, el médico de Millerville, se obsesionó con examinarlas después de que Hayes compartiera sus descubrimientos. Su evaluación médica inicial reveló contradicciones imposibles que desafiaban todo lo que entendía sobre el desarrollo humano. Sus dientes no mostraban desgaste a pesar de su edad declarada de 80 años. Sus huesos parecían completamente juveniles bajo examen. Sin embargo, su conocimiento de hierbas medicinales rivalizaba con el de curanderos experimentados que habían estudiado durante décadas. Lo más inquietante era su sangre. Cuando el Dr. Thorne pinchó accidentalmente el dedo de Cordelia durante el examen, la sangre no coaguló normalmente. En cambio, pareció brillar con una cualidad de otro mundo antes de sellar lentamente la herida, sin dejar ninguna marca. El doctor nunca había presenciado algo así en 30 años de práctica médica. Incidentes extraños comenzaron a ocurrir en todo el pueblo. La Shred Eleanor Whitman, la residente más anciana de Millerville con 89 años, se acercó al reverendo Hayes con una afirmación perturbadora. Juró que recordaba haber jugado con niñas que se veían exactamente como Constance y Cordelia cuando ella tenía solo 7 años. Describió los juegos que habían jugado, las canciones que habían cantado y las conversaciones que habían compartido más de 8 décadas antes. Otros residentes ancianos se presentaron con recuerdos imposibles similares. Thomas Crawford afirmó que recordaba a las gemelas visitando la granja de su familia en 1805, luciendo exactamente como lo hacían ahora. Sarah Mitchell juró que las había visto en la boda de su hermana en 1815, vestidas con la misma ropa anticuada, llevando el mismo misterioso maletín de cuero. La evidencia se estaba acumulando, creando una atmósfera de inquietud que se cernía sobre Millerville como la niebla matutina. La gente comenzó a evitar la iglesia, donde las gemelas pasaban la mayor parte de su tiempo, cruzando las calles para no pasar junto a ellas, susurrando oraciones cuando pensaban que las niñas podrían estar escuchando. El Dr. Thorne documentó todo meticulosamente, su mente científica, luchando por procesar lo que sus ojos le decían. Las gemelas nunca parecían cansarse, rara vez comían más de unos pocos bocados de comida y mantenían una salud perfecta a pesar de no mostrar signos de funciones biológicas humanas normales. Su temperatura corporal era consistentemente más baja de lo normal y se curaban de heridas menores a velocidades imposibles. La gente del pueblo comenzaba a entender que algo mucho más allá de su comprensión había llegado a Millerville, algo que desafiaba los fundamentos mismos de la vida y la muerte. La evidencia se acumulaba, pero nada podría haber preparado al pueblo para lo que sucedió cuando intentaron verificar la afirmación más escandalosa de las niñas que habían vivido la Guerra de Independencia. El capitán James Morrison, un veterano de 78 años que había servido bajo el propio General Washington, decidió poner a prueba personalmente el conocimiento de las gemelas
Lo que comenzó como un interrogatorio escéptico se convirtió rápidamente en algo mucho más perturbador. Las niñas no solo sabían sobre la guerra de independencia, conocían detalles que nunca se habían registrado en ningún libro de historia, detalles que solo alguien que hubiera vivido esos años sangrientos podría recordar. Constance describió el olor exacto de la pólvora mezclada con las hojas de otoño en la batalla de Yorktown. Sabía que el general Washington prefería su té con miel en lugar de azúcar y que tenía la costumbre de tamborilear los dedos cuando estaba sumido en sus pensamientos. Cordelia habló sobre el sonido que hacían los soldados continentales al morir, la forma en que su aliento formaba nubes en el frío aire de Virginia y las oraciones que susurraban en idiomas que sus oficiales no podían entender. Pero lo que realmente destrozó la compostura del capitán Morrison fue cuando describieron a un soldado moribundo que él había sostenido en sus brazos 60 años antes. Repitieron las palabras exactas que el soldado Benjamin Tucker había dicho antes de dar su último aliento, palabras que Morrison nunca había compartido con otra alma viviente. Las niñas describieron la apariencia del joven, su ciudad natal en Massachusetts, incluso la carta que le había pedido a Morrison que escribiera a su amada en casa. Estos no eran detalles aprendidos de libros o historias transmitidas de generación en generación. Esto era conocimiento personal e íntimo que solo podía provenir de haber estado allí, de haber presenciado la historia en primera persona. El capitán salió de esa reunión como un hombre cambiado, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de experimentar. La obsesión del Dr. Thorne con las gemelas se profundizó a medida que descubría más imposibilidades médicas. Nunca dormían más de 2 horas seguidas, siempre durante la parte más oscura de la noche. Sus hábitos alimenticios eran selectivos y extraños, aceptando solo ciertos alimentos que parecían ser elegidos según criterios que nadie más entendía. Lo más perturbador era su capacidad de curación, que el doctor Thorne presenció de primera mano cuando Cordelia se cortó la mano con un trozo de cerámica rota. La herida se selló en minutos, sin dejar cicatriz, sin ninguna señal de que hubiera ocurrido una lesión. El doctor observó con fascinación y horror cómo la piel se unía con una eficiencia sobrenatural, desafiando todo lo que sabía sobre la biología humana y el proceso de curación natural. Más gente del pueblo se presentó con recuerdos imposibles. Un comerciante ambulante llamado William Hartley juró que les había vendido cintas a las gemelas en Georgia en 1820 y que le habían pagado con monedas que llevaban fechas del siglo anterior. El capitán Edward Mills, que había pasado años navegando entre Charleston y Savannah, afirmó haberlas visto en varios puertos a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, siempre con el mismo aspecto exacto. Las propias gemelas parecían no darse cuenta del creciente miedo que estaban causando. Continuaban sus rutinas diarias con una normalidad inquietante, asistiendo a los servicios religiosos donde cantaban himnos en latín que ni siquiera el reverendo Hayes reconocía. Jugaban a juegos que los niños no habían jugado en 50 años, usando reglas y rimas que pertenecían a una generación anterior. Durante los momentos de tranquilidad, hacían preguntas inocentes sobre personas que habían muerto décadas antes, como si esperaran volver a verlas. Hablaban de eventos del pasado como si hubieran ocurrido ayer. Sus jóvenes rostros se nublaban con una tristeza antigua que parecía llevar el peso de innumerables pérdidas y dolores olvidados. El patrón se estaba volviendo innegablemente claro para todos en Millerville. No eran niñas ordinarias, y su presencia en el pueblo estaba conectada a algo mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado inicialmente. La gente del pueblo comenzaba a comprender la horrible verdad, pero nada podría haberlos preparado para la noche en que alguien finalmente se atrevió a seguir a las gemelas para ver a dónde iban después de la medianoche. La investigación del Dr. Thorne sobre el pasado de las gemelas reveló un patrón perturbador que se extendía por décadas a través de múltiples estados.
En cada pueblo donde Constance y Cordelia habían vivido, las muertes documentadas habían aumentado dramáticamente, pero no eran muertes por enfermedad, violencia o accidentes. Los registros médicos las describían consistentemente como envejecimiento súbito o declive rápido, aflicciones que desafiaban la explicación médica. El patrón se volvió horriblemente claro cuando el doctor Thorne obtuvo registros de Savannah en 1825, Richmond en 1821 y Filadelfia en 1818. En cada lugar, las gemelas habían vivido con familias que envejecieron décadas en cuestión de meses después de su llegada. Los padres adoptivos que las habían acogido como adultos jóvenes y sanos fueron encontrados muertos de vejez extrema en menos de un año. Sus cuerpos se marchitaban como si hubieran vivido mucho más allá de cualquier esperanza de vida natural. En Savannah, la familia Caldwell había envejecido 40 años en 6 meses. Margaret Caldwell, que tenía 32 años cuando llegaron las gemelas, fue encontrada muerta con una apariencia de 75 años. Su cabello completamente blanco, su piel profundamente arrugada, su mente perdida en recuerdos de décadas pasadas. Su esposo Thomas sufrió el mismo destino, muriendo de lo que los médicos solo pudieron describir como vejez avanzada. A pesar de tener solo 38 años, el mismo patrón se repitió en cada pueblo. Adultos sanos comenzaban a mostrar signos de envejecimiento prematuro a las pocas semanas de la llegada de las gemelas. Su cabello se volvía blanco de la noche a la mañana, aparecían arrugas profundas en rostros previamente lisos y comenzaban a olvidar eventos recientes mientras recordaban su infancia con una claridad sorprendente. La Sra. Rebecca Ashford, la panadera de 34 años de Millerville, que amablemente había estado proporcionando pan diario a las niñas, comenzó a mostrar estos mismos síntomas después de solo 3 semanas. Su esposo notó que había comenzado a usar frases y expresiones que habían pasado de moda décadas antes de que ella naciera. Hablaba de personas de su infancia como si todavía estuvieran vivas, preguntando cuándo volverían a visitarla. Los cambios físicos eran innegables. El cabello, una vez dorado de la Sra. Ashford, se volvió completamente plateado en días. Su piel lisa desarrolló profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Sus manos, que habían sido firmes y fuertes por años de amasar masa, se volvieron nudosas y temblorosas como las de alguien del doble de su edad. El doctor Thorne documentó cada síntoma meticulosamente, comparándolos con casos similares de otros pueblos. La evidencia médica pintaba un cuadro que desafiaba todo lo que entendía sobre el envejecimiento humano y la mortalidad. Estas personas no solo estaban envejeciendo naturalmente, se les estaban drenando décadas de fuerza vital a un ritmo acelerado. Las propias gemelas parecían ajenas al patrón de destrucción que seguían a su paso. Continuaban sus rutinas diarias con una normalidad perturbadora, asistiendo a los servicios de la iglesia y jugando en la plaza del pueblo como si nada inusual estuviera sucediendo. No mostraban conciencia de que su presencia estaba literalmente matando a la gente a su alrededor. Cuando la Sra. Ashford se desplomó en su panadería en una fría mañana de noviembre, envejecida más allá de todo reconocimiento y hablando en susurros confusos sobre eventos de 50 años atrás, la gente del pueblo finalmente entendió que estaban lidiando con algo mucho más peligroso que niñas misteriosas con recuerdos imposibles. Las gemelas habían traído la muerte a Millerville, no a través de la violencia o la enfermedad, sino a través de algún proceso sobrenatural que robaba años a los vivos y dejaba solo cáscaras marchitas. La pregunta que aterrorizaba a todos era simple: ¿cuántos más morirían antes de que alguien encontrara la manera de detenerlas? El joven Thomas Hartwell, impulsado por la curiosidad y la valentía adolescente, decidió que encontraría respuestas haciendo lo que ningún adulto se había atrevido a intentar. Seguiría a las gemelas y descubriría qué hacían durante esas misteriosas horas después de la medianoche, cuando todo el pueblo dormía. La gente del pueblo comenzaba a comprender la horrible verdad, pero nada podría haberlos preparado para la noche en que alguien finalmente se atrevió a seguir a las gemelas
para ver a dónde iban después de la medianoche. El joven Thomas Hartwell, impulsado por una curiosidad que superaba su miedo, se escabulló de la casa de su familia en una noche de noviembre sin luna. Había estado observando los patrones de las gemelas durante semanas, notando cómo se escapaban de la iglesia cada noche precisamente a la medianoche, regresando antes del amanecer con tierra en los zapatos y un brillo de otro mundo en sus ojos antiguos, siguiéndolas. Por las calles vacías de Millerville, Thomas sintió que su valor flaqueaba con cada paso. Las gemelas se movían con determinación a través de la oscuridad, sin mirar atrás, sin dudar en los cruces. Caminaban como si conocieran cada piedra, cada ruta, cada sombra en el pueblo dormido. Lo que Thomas presenció en el cementerio abandonado de Whitmore lo cambió para siempre. Las gemelas no solo visitaron el camposanto, lo transformaron en algo salido de una pesadilla. Tan pronto como cruzaron las puertas de hierro oxidado, el aire a su alrededor comenzó a brillar y distorsionarse como las ondas de calor que se elevan del pavimento en verano. Danzaban entre las lápidas desgastadas en perfecta sincronización, sus movimientos fluidos e hipnóticos hablaban en un idioma que sonaba como el viento entre las hojas de otoño. Sus voces armonizaban con sonidos que parecían surgir de debajo de la propia tierra. Sus palabras no eran del todo humanas, llevando tonos que hacían que a Thomas le dolieran los dientes y su visión se volviera borrosa. Mientras observaba desde detrás de un mausoleo en ruinas, las sombras alrededor de las gemelas comenzaron a tomar sustancia. Formas oscuras se extendían hacia las niñas como manos desesperadas, emergiendo de tumbas que habían estado selladas durante décadas. No eran alucinaciones ni trucos de la luz de la luna, sino manifestaciones reales de algo que desafiaba todo lo que Thomas entendía sobre la vida y la muerte. Las gemelas no huyeron de estas apariciones sombrías. En cambio, las abrazaron, atrayendo la oscuridad hacia sí mismas como quien respira. Con cada sombra absorbida, las niñas parecían volverse más sólidas, más presentes, mientras que el cementerio a su alrededor se marchitaba aún más. La hierba moría bajo sus pies, dejando círculos perfectos de tierra estéril. Los robles antiguos perdían sus hojas en instantes, sus ramas volviéndose esqueléticas contra el cielo nocturno. Lo más horrible de todo fue que Thomas comenzó a reconocer algunas de las sombras. Las Rhea Patterson, que había muerto repentinamente la semana anterior, su forma volviéndose más tenue a medida que las gemelas extraían su esencia. El viejo Ben Crawford, que había envejecido 20 años y un mes antes de que su corazón se rindiera, su sombra extendiéndose desesperadamente hacia el mundo de los vivos que se había visto obligado a abandonar. Los recién fallecidos de Millerville estaban todos allí, sus espíritus atrapados en algún limbo de pesadilla donde las gemelas podían cosechar lo que quedara de su fuerza vital. No eran almas en reposo, sino fuentes de energía que estaban siendo drenadas sistemáticamente por criaturas que llevaban los rostros de niñas inocentes. Cuando el ritual terminó, las gemelas se giraron directamente hacia el escondite de Thomas y sonrieron. No la sonrisa inocente de unas niñas, sino algo antiguo y sabio que hizo que su sangre se convirtiera en agua helada en sus venas. Habían sido conscientes de su presencia todo el tiempo, le habían permitido presenciar su verdadera naturaleza por razones que él no podía empezar a comprender. Constance habló con una voz que llevaba el peso de los siglos, cada palabra cayendo como una piedra en el silencio del cementerio. El tiempo es un amo tan cruel, Thomas. Nosotras simplemente redistribuimos su carga. Su hermana Cordelia asintió, añadiendo, algunas personas viven demasiado, otras mueren demasiado pronto. Nosotras mantenemos el equilibrio. Thomas corrió a casa esa noche, cambiado para siempre, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Las gemelas no eran niñas en absoluto, sino algo mucho más antiguo y aterrador que cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Thomas corrió a casa esa noche, cambiado para siempre, pero su testimonio fue solo el comienzo, porque las gemelas habían decidido que era hora de revelar su verdadero propósito en Millerville. Incapaz de soportar el peso de lo que había presenciado,
Thomas contó su historia al reverendo Hayes, al Dr. Thorne y a varios líderes del pueblo a la mañana siguiente. Sus manos temblaban mientras describía el ritual de las sombras, el baile entre las lápidas y el reconocimiento de su presencia por parte de las gemelas. En lugar de desestimar su relato como la imaginación de un niño asustado, los adultos escucharon con creciente horror. Cuando Thomas terminó su testimonio, algo inesperado sucedió. Las propias gemelas aparecieron en la puerta de la iglesia, solicitando una reunión privada con los ciudadanos más influyentes del pueblo. No mostraron vergüenza ni miedo por haber sido descubiertas, ningún intento de negar o explicar lo que Thomas había visto. Esa noche, a la luz parpadeante de las velas de la iglesia de Santa María, el grupo reunido conoció la verdad que atormentaría a Millerville para siempre. Las gemelas hablaron al unísono, sus jóvenes voces llevando una autoridad imposible que hizo que hombres adultos se reclinaran en sus bancos. No eran niñas en absoluto, sino seres antiguos encargados de una responsabilidad que se remontaba a la fundación de la propia nación. En 1777, durante un invierno particularmente brutal de la Guerra de Independencia, habían sido niñas moribundas llamadas Mary y Martha Whitmore. La fiebre se había llevado a sus padres, la inanición las estaba matando lentamente y la muerte parecía inevitable, pero mientras yacían moribundas en una granja abandonada en Virginia, algo mucho más antiguo que la civilización humana les ofreció un trato. Cambiaron sus muertes naturales por la juventud eterna y una terrible responsabilidad. Se convirtieron en recolectoras, cosechadoras de tiempo excedente, encargadas de mantener el delicado equilibrio entre la vida y la muerte que mantenía el funcionamiento adecuado del mundo natural. Su apariencia infantil era a la vez una bendición y una maldición, permitiéndoles moverse por la brutal sociedad sin ser detectadas mientras llevaban a cabo sus sombríos deberes. Las gemelas explicaron que cada vida humana tiene una duración predeterminada escrita en lo que llamaron el gran libro del tiempo. Cuando las personas exceden sus años asignados por suerte, terquedad o intervención médica, se crea un desequilibrio que debe ser corregido. Servían como contadoras cósmicas, reuniendo estos años prestados y redistribuyéndolos para mantener el equilibrio. El Dr. Thorne, su mente científica luchando por procesar esta revelación, preguntó por qué estaban revelando la verdad ahora. Las gemelas intercambiaron una mirada que hablaba de siglos de carga compartida antes de que Cordelia respondiera, porque Millerville tiene una deuda que no puede pagarse de la manera habitual. Demasiados aquí han vivido mucho más allá de su tiempo y el equilibrio debe ser restaurado drásticamente. Afirmaron no sentir malicia hacia sus víctimas, describiendo su trabajo con el profesionalismo distante de los recaudadores de impuestos. Habían cosechado años excedentes de miles de personas a lo largo de las décadas, siempre avanzando antes de que su verdadera naturaleza pudiera ser descubierta. Pero Millerville presentaba una situación única que requería un enfoque diferente. Constance sacó el mismo libro de cuero que Thomas había vislumbrado durante el ritual de medianoche. Sus páginas contenían nombres, fechas y cálculos que abarcaban décadas de trabajo en múltiples estados. La precisión matemática de la muerte misma, registrada con una caligrafía cuidadosa que había permanecido sin cambios desde 1777. Cada día extra que alguien vive más allá de su tiempo señalado debe ser contabilizado, explicó Constance. Nosotras somos simplemente los instrumentos de esa contabilidad. El reino de las sombras exige el pago y nosotras nos aseguramos de que la deuda siempre se cobre. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones de su confesión se asentaban sobre los habitantes del pueblo reunidos. No estaban tratando con niñas sobrenaturales, sino con antiguas agentes de algo que veía la vida humana como nada más que números en una hoja de balance cósmica. La confesión de las gemelas fue lo suficientemente horrible, pero cuando revelaron exactamente cuántos años debía el pueblo y qué se requeriría para saldar la deuda, el pánico comenzó a consumir a Millerville. El antiguo libro de cuero parecía tener cientos de años.
sus páginas llenas de nombres, fechas y cálculos numéricos escritos por múltiples manos a lo largo de diferentes periodos de tiempo, con una precisión metódica que heló a todos los presentes. Las gemelas comenzaron a leer en voz alta los nombres de los residentes de Millerville y sus deudas temporales. Los números eran asombrosos y aterradores. La Sra. Eleanor Whitman debía 43 años. Debería haber muerto en el brote de cólera de 1802, pero la suerte y una fuerte constitución la habían sacado adelante. El capitán Morrison debía 37 años. Una bala de cañón en Antietam debería habérselo llevado, pero se había agachado en el momento preciso. El propio Dr. Thorne debía 19 años. Una fiebre infantil en 1814 debería haber sido su fin, pero los cuidadosos cuidados de su madre lo habían salvado. Incluso el joven Thomas Hartwell había acumulado una deuda de 7 años por un accidente de ahogamiento que había sobrevivido de niño. Las gemelas explicaron que su experiencia cercana a la muerte en el estanque del molinero debería haber sido final, pero la rápida acción de su hermano mayor había engañado al orden natural. La brutalidad matemática de su sistema se hizo evidente a medida que continuaban leyendo. Cada enfermedad superada, cada accidente evitado, cada día vivido más allá de una fecha de muerte señalada, estaba meticulosamente registrado. El libro cósmico equilibraba la vida y la muerte con una precisión inhumana, y los residentes de Millerville habían acumulado colectivamente siglos de tiempo prestado. Normalmente, explicaron las gemelas, cobrarían estas deudas gradualmente a lo largo de muchos años, tomando unos meses aquí y allá hasta que se restableciera el equilibrio. Una enfermedad prematura, un accidente inesperado, un proceso de envejecimiento repentino que reclamaría los años excedentes sin despertar sospechas. Pero Millerville presentaba una situación sin precedentes. La concentración de deuda temporal era tan alta que la recolección gradual tardaría décadas en completarse. Sus amos de otro mundo, seres que existían en el reino de las sombras entre la vida y la muerte, se estaban impacientando con el desequilibrio acumulado. Todo el orden cósmico estaba siendo forzado por el peso del tiempo impago. Las gemelas le ofrecieron al pueblo una elección que atormentaría a cada residente por el resto de sus acortadas vidas. Podían permitir la recolección inmediata de todas las deudas, lo que resultaría en la muerte súbita de aproximadamente 2/3 de la población en cuestión de días. O podían proporcionar un único sacrificio voluntario cuya fuerza vital fuera tan pura y fuerte que pudiera saldar toda la deuda temporal del pueblo en una sola transacción. Los criterios para este sacrificio se volvieron aterradoramente claros mientras hablaban. Debía ser alguien lo suficientemente joven como para no haber cometido pecados temporales. Alguien cuya fecha de muerte natural estuviera muy en el futuro y alguien que se ofreciera voluntariamente. La persona necesitaría poseer décadas de potencial no utilizado, años que brillaran con la intensidad de experiencias no vividas. Mientras las gemelas explicaban los requisitos, varios habitantes del pueblo comenzaron a envejecer visiblemente, sus años prestados siendo evaluados en tiempo real. El Dr. Thorne observó con horror cómo aparecían manchas de la edad en sus manos que no habían estado allí una hora antes. El cabello del capitán Morrison se volvió notablemente más blanco, mientras antiguas heridas de batallas lejanas comenzaban a doler con renovada intensidad. Las gemelas les dieron 3 días para decidir, 3 días para elegir entre la muerte masiva y el sacrificio de una sola alma pura, 3 días para sopesar el valor de la vida individual contra la supervivencia colectiva. La crueldad matemática de su ultimátum se cernía sobre Millerville como un sudario, volviendo a los vecinos unos contra otros mientras la terrible aritmética de la supervivencia comenzaba. El pueblo tenía 3 días para decidir, pero a medida que se corrió la voz del ultimátum de las gemelas, Millerville comenzó a desgarrarse mientras los vecinos se volvían contra los vecinos, y alguien inesperado dio un paso adelante con una propuesta que lo cambió todo.
La noticia de la elección imposible se extendió por Millerville como la pólvora, creando un caos que fracturó a la unida comunidad. Algunos residentes empacaron sus pertenencias en la oscuridad de la noche, esperando que la distancia los salvara de sus deudas temporales. Otros se atrincheraron dentro de sus casas, como si las paredes de madera pudieran detener a las fuerzas antiguas de cobrar lo que se les debía. Pero la reacción más perturbadora provino de aquellos que comenzaron a buscar un sacrificio adecuado entre sus propios vecinos. Los dedos señalaron a los residentes más jóvenes del pueblo con acusaciones disfrazadas de necesidad práctica. Sarah Milliken, la hija de 16 años del herrero, se convirtió en un objetivo cuando alguien descubrió que había sobrevivido a un parto difícil que debería haberse cobrado su vida. Los gemelos Conway, hermanos de 14 años que habían escapado ilesos de un incendio en una casa, se encontraron siendo objeto de susurros en rincones oscuros. La gente calculaba qué muerte podría salvar sus propias vidas, sopesando el valor de las almas individuales contra su desesperado deseo de sobrevivir al juicio que se avecinaba. La sospecha y la paranoia envenenaron cada relación, mientras las familias se volvían unas contra otras. Los padres miraban a sus propios hijos con una especulación horrible, mientras que los ancianos hablaban en voz baja sobre qué joven podría ser convencido de hacer el sacrificio final por el bien común. Pero entonces sucedió algo inesperado que lo cambió todo. Grace Hayes, la propia hija de 18 años del pastor, dio un paso adelante y se ofreció voluntaria. Su sacrificio sería perfecto según la cruel matemática de las gemelas. Nunca había excedido su tiempo asignado, su fecha de muerte natural estaba a décadas en el futuro, y se ofreció voluntariamente por puro amor a su comunidad. Las gemelas la examinaron con sus ojos antiguos, pasando sus pequeñas manos por sus brazos como si sintieran algo invisible para todos los demás. Asintieron con aprobación, confirmando que sus años brillaban con la intensidad que requerían. Su sacrificio por sí solo podría saldar la masiva deuda temporal del pueblo. Sin embargo, la decisión de Grace desencadenó una cascada inesperada de otros voluntarios. Thomas Hartwell, atormentado por la culpa de haber presenciado el ritual de medianoche y sintiéndose responsable de haber expuesto la verdad, insistió en que él debería hacer el sacrificio en su lugar. Sus 7 años de tiempo prestado combinados con su espíritu voluntario podrían ser suficientes. Mary Catherine Thorne, la hija menor del doctor de 17 años, argumentó que sus años serían más valiosos ya que había sobrevivido a la escarlatina de niña. Incluso la anciana Sra. Whitman se ofreció, afirmando que su larga vida la había preparado para este servicio final a la comunidad que había sido su hogar durante casi 9 décadas. Las gemelas observaron esta muestra de noble autosacrificio con algo parecido a la sorpresa. En todos sus siglos de cobrar deudas temporales en docenas de pueblos y ciudades, rara vez se habían encontrado con tal disposición a morir por los demás. Se habían acostumbrado al miedo, la negación y los intentos desesperados por encontrar soluciones alternativas. Los seres antiguos se reunieron en privado en la sacristía de la iglesia, hablando en su idioma de otro mundo, mientras los voluntarios y sus familias lloraban y discutían sobre quién debería hacer el sacrificio final. Su discusión duró solo unos minutos, pero parecieron horas para todos los que esperaban su decisión. Cuando las gemelas salieron de su consulta, hicieron un anuncio que dejó atónita a toda la asamblea. Aceptarían a todos los voluntarios dispuestos, pero solo uno moriría realmente. Los otros servirían un propósito diferente que cambiaría para siempre el equilibrio entre la vida y la muerte, de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. La oferta parecía una salvación, pero a medida que los voluntarios aprendieron lo que realmente significaba convertirse en un recolector, algunos comenzaron a entender que hay destinos mucho peores que la muerte. El ritual tuvo lugar en la tercera noche en el mismo cementerio donde Thomas había presenciado la comunión de medianoche de las gemelas. Los 5 voluntarios se pararon en un círculo alrededor de una piedra antigua que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Grace Hayes,
Thomas Hartwell, Mary Catherine Thorne, Sarah Milliken y, sorprendentemente, la anciana Srata Whitman, habían mantenido su resolución, a pesar de conocer el terrible precio. Las gemelas comenzaron la ceremonia explicando lo que la transformación realmente implicaría para los elegidos para convertirse en recolectores. Se convertirían en seres sin edad como ellas, cambiando su humanidad por la juventud eterna y una carga interminable que se extendería a través de los siglos. Verían a todos los que amaban envejecer y morir mientras permanecían sin cambios, atrapados en cuerpos que se negaban a envejecer. Lo más horrible de todo era que se verían obligados a cobrar deudas temporales, tanto de extraños como de seres queridos. Se convertirían en heraldos de la muerte donde quiera que fueran, cosechando años excedentes de personas que no habían cometido ningún crimen más que sobrevivir cuando deberían haber muerto. El trabajo los convertiría en parias de la humanidad, temidos y evitados por todos los que encontraran. Solo Grace Hayes mantuvo su resolución después de escuchar la verdad completa. Los otros, finalmente comprendiendo la horrible realidad de la servidumbre eterna, retiraron sus ofertas uno por uno. Thomas se dio cuenta de que no podría pasar la eternidad robando años a niños como él. Mary Catherine entendió que eventualmente tendría que cosechar el tiempo excedente de su propio padre. Sarah vio la soledad que se extendía por delante como un desierto sin fin, pero el sacrificio de Grace por sí solo no era suficiente para saldar la masiva deuda temporal del pueblo. Las matemáticas eran implacables. Incluso sus años puros, entregados libremente, solo podían representar quizás la mitad de lo que Millerville debía al equilibrio cósmico. Entonces, la Sra. Whitman dio un paso adelante de nuevo, pero con una propuesta diferente que lo cambió todo. Ofreció no solo sus años restantes, sino todos los años excedentes que ya había tomado prestados a lo largo de su larga vida. Su deuda temporal acumulada, entregada libremente en lugar de ser tomada por la fuerza, combinada con el sacrificio puro de Grace, saldaría con creces todo el libro de cuentas. La transformación comenzó al dar la medianoche, con ambas mujeres de pie, en extremos opuestos del antiguo círculo de piedras. La Sra. Whitman envejeció rápida pero pacíficamente, sus años prestados fluyendo de ella como corrientes de luz dorada visibles para todos los presentes. Las décadas que había vivido más allá de su tiempo señalado se derramaron de su cuerpo en olas de energía luminosa. Simultáneamente, Grace permaneció físicamente sin cambios, pero comenzó a emanar la misma aura antigua que rodeaba a las gemelas. Sus ojos adquirieron el peso de los siglos. Su voz ganó la autoridad de alguien que había presenciado el ascenso y la caída de civilizaciones. Se estaba convirtiendo en algo que ya no era del todo humano. La energía de su sacrificio combinado se extendió por todo Millerville como ondas en un estanque, tocando a cada residente y saldando sus deudas temporales en un único y brillante momento. La gente sintió que años de tiempo prestado se levantaban de sus hombros, un envejecimiento que había sido retrasado artificialmente, de repente poniéndose al día en suaves olas en lugar de inundaciones devastadoras. Al concluir el ritual, ocurrió algo sin precedentes en los siglos de servicio de las gemelas. Ellas mismas comenzaron a cambiar, sus rostros sin edad, finalmente mostrando el peso de todos los años que habían llevado. Habían encontrado reemplazos dignos y finalmente podían abrazar la muerte que se les había negado desde 1777. Pero en su acto final de misericordia le dieron a Grace algo que el orden cósmico nunca les había permitido. No serviría sola en su terrible deber. Al amanecer sobre Millerville, la gente del pueblo descubrió que su salvación había tenido un costo que ninguno de ellos podría haber imaginado, y el verdadero horror de lo que habían presenciado apenas comenzaba a desplegarse. 6 meses después del ritual, Millerville parecía haber vuelto a la normalidad en la superficie. Los residentes sobrevivientes envejecían apropiadamente, sus deudas temporales saldadas para siempre. Los niños jugaban en calles donde las sombras alguna vez habían danzado con un hambre sobrenatural, y el cementerio volvió a un silencio pacífico donde los muertos finalmente podían descansar sin ser molestados.
pero las apariencias engañaban a cualquiera que mirara demasiado de cerca. Grace Hayes ya no era la hija inocente del pastor. Parecía sin cambios físicamente, pero sus ojos ahora contenían el mismo conocimiento antiguo que una vez había pertenecido a Constance y Cordelia. Se había instalado en la casa abandonada de los Blackthorn en la colina, manteniendo los libros de cuero y monitoreando el delicado equilibrio del tiempo en toda la región. La revelación más impactante llegó cuando la Strachur Preston Whitman reapareció en el pueblo 3 meses después del ritual, luciendo exactamente como lo había hecho 60 años antes. Su sacrificio no le había costado la vida como todos esperaban. En cambio, la había restaurado a su edad designada antes de que comenzara a acumular deuda temporal, convirtiéndola en la compañera eterna de Grace en el trabajo de recolectar tiempo prestado. Juntas, representaban una evolución en el sistema cósmico que había gobernado la vida y la muerte durante siglos, a diferencia de sus predecesoras, que simplemente recolectaban años excedentes con fría eficiencia. Grace y Lazra Whitman habían aprendido a redistribuir el tiempo robado a aquellos que morían demasiado jóvenes. Crearon un equilibrio más misericordioso entre la crueldad matemática del orden cósmico y la compasión humana. El Dr. Thorne, con su deuda temporal saldada pero su curiosidad más fuerte que nunca, continuó estudiando el fenómeno a través de una cuidadosa observación. Su investigación reveló que las nuevas recolectoras operaban de manera diferente a las gemelas que habían aterrorizado a tantos pueblos. Prevenían las muertes prematuras transfiriendo los años excedentes de aquellos que habían vivido demasiado, creando un equilibrio más suave. Las gemelas originales, Constance y Cordelia, finalmente habían encontrado la paz después de siglos de servicio. Sus cuerpos se convirtieron en polvo en el momento en que sus reemplazos aceptaron plenamente la terrible responsabilidad, pero su influencia perduró en las advertencias habían dejado atrás, talladas en la piedra antigua donde tuvo lugar el ritual. Cada acto de desafiar a la muerte, cada supervivencia milagrosa, cada año vivido más allá del tiempo señalado, eventualmente sería contabilizado. El libro cósmico siempre se equilibra y alguien, en algún lugar, siempre estaría llevando la cuenta de las deudas temporales de la humanidad. Mientras nuestra historia se cierra, Grace camina por las calles iluminadas por la luna de Millerville, su apariencia juvenil ocultando siglos de responsabilidad por delante. Lleva el mismo libro de cuero, pero sus entradas cuentan una historia diferente a la de sus predecesoras. En lugar de simplemente registrar deudas por cobrar, documenta oportunidades para que la gracia equilibre la justicia. La gente del pueblo aprendió a vivir con sus nuevas guardianas, entendiendo que la muerte retrasada no es la muerte negada. Hicieron las paces con el conocimiento de que fuerzas sobrenaturales monitorean el delicado equilibrio entre la vida y la muerte, asegurando que el orden natural continúe a pesar de los constantes intentos de la humanidad de engañar a la mortalidad. Lazra Whitman, restaurada a su plenitud pero llevando la sabiduría de toda su vida, sirve como guía y compañera de Grace. Juntas, han transformado las duras matemáticas de la recolección temporal en algo parecido a la misericordia, demostrando que incluso las fuerzas cósmicas pueden evolucionar cuando son tocadas por la compasión humana. Si este relato de las misteriosas guardianas de Millerville te ha dejado cuestionando qué fuerzas podrían estar vigilando el equilibrio de la vida y la muerte, entonces entiendes por qué esta historia ha atormentado a los historiadores durante generaciones. No dejes que este misterio se desvanezca en la oscuridad. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal porque mañana nos aventuraremos en otro rincón del oscuro pasado de América. Exploraremos el pueblo de Virginia donde todos los relojes se detuvieron en el mismo momento y el tiempo mismo pareció romperse bajo el peso de una tragedia indescriptible. Créeme, no querrás enfrentarte a ese misterio solo.